ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, dones yo de fortaleza, gran bendición os daré, lluvia de gracia, lluvia pedimos Señor, mándanos lluvia copiosa, lluvia de consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvia pedimos Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvia del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder, tú eres de gracia la frente, llena de paz nuestro ser, lluvias de gracia, lluvia pedimos Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvia del Consolador. Mueven tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victorioso, salgan contigo, Señor, lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén, gloria a Dios. Ay, Dios nuestro,
Querido Dios, gracias por tu santa presencia en este lugar. Que tu Santo Espíritu se apodere de todos y cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu toque las mentes y corazones de los hermanos que nos ven por medio del internet. Guíanos, Señor, por favor. Te lo rogamos y te lo imploramos en el dulce nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Feliz sábado, hermano. Feliz sábado. Feliz sábado, hermano. Feliz sábado. Así, con esa alegría, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a cantar así, puesto de pies, con amor, para la gloria de Dios. Pero que se escuche, hermana, que pase este techo, estas alabanzas, el himno de apertura. 2:35. La razón de mi vivir, que sea Cristo la razón de tu vivir y la tuya también. Si puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que te conoce muy bien, alguien puede llenar tu vacío, es Jesús quien camina contigo, solo tú se lo puedes permitir, en Jesús encontré la razón de vivir, la razón de vivir, ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llena tu ser como Jesús, tu amigo y salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar, hoy yo puedo hallar el camino, es Jesús quien más ama venido, es Jesús a quien no podrás sentir, en Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir, ser feliz. Nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y salvador. Mi buen Jesús, te doy mi corazón. Amén. Amén. ¿Puede sentarse? Amén. Vamos a tener nuestra oración con nuestro pequeño diácono. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias al Señor porque nosotros estamos aquí en la iglesia y que nos cuide Dios y nosotros estamos en la casa de Dios. Por Jesús, amén. Amén. Qué lindo trabajar con los niños, ¿verdad? El 522. Suenen las palabras del buen Salvador, por traer el diezmo agradero, aclamar a Cristo nuevo y creador, dame lo mejor primero.
hermano. Amén, amén. Me da gusto porque andan con hambre de cantar. Vamos a hacer una prédica de solo alabanza y estar de rodillas. ¿Saben por qué me dio más risa? Cuando nos toca orar allá para que pasemos para acá, cuando alguien los abraza a ustedes sienten ese amor que lo están abrazando de verdad. El pastor nos dice, acerquémonos, vamos a orar. Y el primer abrazo que siento aquí, pero tengo mis ojitos cerrados, es del diácono. ¿Saben que yo lo felicito? De verdad que sí. De verdad que sí. ¿Y saben por qué me gusta que él pase trayendo los diezmos y las ofrendas? Primero porque es nuestro diácono, es nuestro primer diácono. Pero segundo es porque si no le da, él se queda ahí parado. Hasta que la mire, que usted saque de su bolsa. Eso me fascinó de él, oiga. Que si usted no le da, él ahí está esperando. Así que por favor, traigan sus diezmos y sus ofrendas, hermanos, para el otro sábado. ¡Feliz sábado! Pues demostremos que estamos felices abriendo la palabra de Dios y nos ponemos de pie, por favor. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Ezequiel, capítulo 36, versículos del 25, 26 al 27. ¿Estamos listos? Amén. Y dice así: y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardaréis mis decretos, y los pondrás por obra. Amén. Y con este pensamiento los voy a invitar, que estoy seguro, sabiendo que estoy súper seguro que todos podemos traer hoy tantas cosas, tantas dolencias ante nuestro Dios, nuestras oraciones, pues los voy a invitar que pasemos adelante y las traigamos ante nuestro Dios. Si usted, hermano, que nos está escuchando, en cualquier momento que nos esté escuchando, también lo invito y que pidan también sus oraciones ante esta iglesia. Y al escuchar el himno número 31, en su debido momento, cuando el himno lo indique, vamos a ir de rodillas. Himno número 31. Oh Señor, al orar mis problemas quiero entregar a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Oh Señor, escucha mi oración. Escucha la oración de cada hermana y hermano aquí presentado. Escucha cada oración por medio del internet. Pero sobre todo, de manera muy especial hoy, te pedimos por el pueblo de Venezuela que sufre, porque han perdido muchos a seres queridos. Hay muchos heridos. Han quedado sin hogar, Señor. Te pedimos que de manera poderosa tú le des las fuerzas del cielo, Señor, para que crean en ti,
para que tú ilumines la mente de cada persona sufriente. Dale la fuerza, Señor, por favor. Y nosotros, en lo que podamos, te pedimos que nos des el deseo para ayudar a toda persona que hoy sufre. Hoy, cada iglesia sobre esta tierra debe demostrar tu grande amor. Si decimos ser tus representantes aquí en la tierra, entonces es hoy que debemos de actuar para ayudar a cada persona que lo necesita. Danos ese corazón, Señor. Danos un corazón nuevo para realmente glorificar tu santo nombre. Por favor, Señor, te lo rogamos, te lo imploramos, en el dulce nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero saludar y quiero que saludemos a la iglesia en línea. Digámosles todos juntos, digámosles a la iglesia en línea: ¡feliz sábado! ¡Feliz sábado! Que Dios los bendiga a todos los que nos están escuchando. Tenemos a Valeria García, a la cual le mandamos a ella y a su familia saludes y muchas bendiciones, que siempre está atenta para esta transmisión. Y a los que también siempre están atentos y que a lo mejor no se refleja en la transmisión, que nos están viendo, también a ustedes. Saludamos entonces todos a la iglesia en línea de una manera muy especial. Estamos todos contentos, ¿verdad que sí? Amén. Y primeramente porque, gracias a Dios, pues nosotros no estamos sufriendo lo que los hermanos sufren hoy. Y hay un llanto, hay un clamor, pero grande, pero muy fuerte por aquellas personas. Hoy el mundo debe de sufrir, debe tener ese sentimiento, porque Dios sufre hoy por un mundo que se pierde. Y yo siempre me he dicho, si hacía como el mundo llora, no estoy hablando verdaderamente de que el mundo esté llorando. Hay mucha gente que llora y sufre como hoy sufren nuestros hermanos. Ellos literalmente sí están llorando. Miren, da dolor. Cuando abro, les decía yo, he venido diciendo esto a través de toda la semana. Yo ya no quiero ni abrir mi página de Facebook, que es la que prácticamente yo abro. Porque lo que me encuentro es demasiado doloroso. Y que aunque se vean ahí ciertos rescates, eso no quita el dolor. Eriza la piel completamente, porque sabiendo que esas personas son poquísimas en relación a las muertes que hay allí. Las personas no nos ponen las imágenes de los muertos que están ahí por mucho respeto, y está bien, pero hay demasiadas muertes, hay demasiado sufrimiento. Pero les repito, yendo a la práctica, si ese dolor, si ese llanto fuese realmente por el pecado que hay en nosotros y que nosotros rechazamos lo que Dios ha prometido a favor de nosotros, si ese llanto fuese para que Dios cumpliese su palabra en nosotros, sus promesas en nosotros, sabiendo el dolor que hemos causado, sabiendo lo que hemos causado en nuestro Señor Jesucristo, porque el pago, la deuda que se pagó, es triste también. Y el mundo no lo ve así. Nosotros como iglesia no lo vemos así. Lo que Cristo hizo por nosotros, el plan de la salvación a favor de nosotros, el pacto en el corazón a favor de nosotros no lo estamos viendo con ese llanto y sufrimiento como hoy sufre aquel pueblo de Venezuela. Infelizmente no lo vemos así. Dios siempre ha querido restaurar y ha elegido un pueblo, a su iglesia, precisamente para que ese pacto que Dios hizo con aquel pueblo se cumpla hoy con un pueblo que Dios ha elegido.
Dios nos ha elegido a todos nosotros para que el pacto en el corazón esté en su iglesia. Y nosotros debemos de llorar con sufrimiento, con dolor, para que ese pacto se cumpla en nosotros. Aquel pueblo dijo, nosotros lo haremos. Cuando Dios le dio ese pacto en tablas de piedra a aquel pueblo, ellos le dijeron a Moisés, sí, nosotros lo haremos todo lo que el Señor diga. Pero infelizmente no fue así. Ese pueblo no cumplió ese pacto que Dios pidió para que ellos fuesen su representante aquí en esta tierra. Pero Dios siempre ha tenido un pueblo, un remanente para que sus propósitos se cumplan. Pero quiero decirle algo. La Biblia es historicista y nosotros tenemos que entender la historia bíblica. Porque Dios fue el mismo ayer, sigue siendo el mismo hoy y por siempre. Y lo que está escrito se cumplirá de la misma manera. Eso hay que ponérselo aquí en esta mentecita, que tenemos que entender que Dios trabaja hoy de la misma manera como trabajó ayer. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor por tu santa palabra. Por favor, que las palabras que se digan hoy vengan del cielo. Apodérate de este servidor nada más, Señor. Y dame palabras para vida eterna. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Y los voy a invitar entonces que vayamos rapidito porque hoy nos vamos a centrar en el capítulo 5 de Isaías. Pero en Jeremías 23 hay unos ayes. Porque pareciese que los ayes se les dio a aquel pueblo con las palabras de Jeremías. Pero Jesús dio los ayes después que ya había dado unos ayes anteriormente. Jesús le dijo a quienes los ayes cuando Jesús estaba en esta tierra. Lo estuvimos comentando hoy. A los escribas y fariseos. ¿Por qué a ellos? Porque ellos eran los elegidos, los ungidos, para que guiasen a un pueblo y fuesen los representantes, los encargados de aquel pueblo de Dios. Entonces, Jesús nos dice hoy a nosotros, por medio de Jeremías, capítulo 23, versículo 1, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice ¿quién? Jehová. Miren, esto está interesante. ¿Qué es lo que dice aquí Jehová? Ay de los pastores. Miren, aquí no nos podemos escapar. Cualquier pastor sobre esta tierra en este tiempo hoy, esto nos cabe a nosotros. Les recuerdo, la historia es la misma. Dios no cambia. Ah, que eso fue para aquellos. No, mentira del diablo. Aquí Dios nos está hablando hoy a nosotros. Y dice de estos pastores que destruyen. Miren qué interesante. Ya vamos a ver cómo es que se destruye. Y dice otra palabra más en conjunto. Y dispersan. Porque estos pastores falsos, ¿cuándo es que dispersan y destruyen a la grey? Cuando ellos no están viviendo la palabra de Dios conforme a lo que un escrito está. Dios escogió a los pastores, ¿para qué? Para que lo honrasen a Él. Dios nos ha escogido a nosotros para que glorifiquemos su nombre. No solo a los pastores, también a la grey. Pero los pastores son los encargados de la grey. Lleva un orden. Jesús es el mayor de los pastores, es el verdadero pastor. Pero Dios escogió a sus pastores sobre esta tierra para guiar a un pueblo que se pierde. Y aquí dice, porque esto está de moda hoy. Hoy, si usted y yo decimos y predicamos conforme a la palabra de Dios, hablando a favor de la verdad presente, se nos acusa de dispersar las ovejas. ¿Cuál es la palabrita usual de ellos? Que estamos dividiendo a la iglesia. Qué interesante. Y aquí el Señor dice,
Hay de los pastores que destruyen y dispersan. Son ellos. ¿Cómo? Cuando no están conforme a la palabra de Dios. Destruyen a las ovejas, al rebaño. Por tanto, dice, conclusión, así dice Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas. La han derramado como el agua se derrama y se dispersa. Y las espantasteis. A mí me recuerda fácilmente eso a los tiempos apostólicos. ¿Acaso no pasó eso? ¿No fueron dispersos? La iglesia apostólica fue dispersa por aquellos dirigentes en su momento. He aquí, dice, yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Resultado de sus malas obras, de sus maldades, de sus falsas enseñanzas, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿O qué va a pasar? Él visitará. Él hará juicio, pues, sobre aquellos pastores. Y pondré sobre ellas, o sea, sobre esta grey, sobre estas ovejas, a otros pastores. ¿Se hizo eso? ¿Se cumplió eso con la iglesia apostólica? ¿Sí o no? Él escogió gente humilde. ¿Quiénes fueron esos nuevos pastores? ¿A quién eligió? A los 12 apóstoles. ¿Quiénes eran ellos? ¿Eran los estudiados? No. Eran sencillos pescadores. El mismo Jesús vino humildemente a esta tierra, se hizo menor que los ángeles para guiar a esa grey. Él nunca fue parte de ese sistema, como muchos dicen. Porque cuando Jesús les dijo los ayes a esos pastores, fue como un terremoto en sus mentes. Fue como un tsunami. Y que le dijese un simple carpintero esas palabras fue terrible. Ahora sí, vayamos entonces al capítulo 5 de Isaías. Escuchen, versículo 20. Pero en el versículo 18 dice algo muy interesante. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Escuchen bien esas palabras. Y dice, escuchen, y el pecado como con coyundas de carreta. ¿Cómo así? Son aquellos bandidos, le llamo yo. Está hablando de los pastores, ¿sí o no? Está hablando de los pastores que traen como coyundas de carretas, ¿qué? El pecado. Porque al pecado, ¿cómo lo llaman? Bueno. Y a lo malo, que es el pecado, lo llaman bueno. Y a lo bueno, malo. Cuando alguien habla firmemente, conforme a la verdad escrita está, eso está mal. Extremista. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Por eso el versículo 20 dice, hay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Porque cuando vino la luz, la vieron como tiniebla. Que era hijo del diablo, le dijeron. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando vino lo dulce sobre esta tierra y hoy tenemos lo dulce en su palabra. Jesús es el pan de vida, es el agua de vida. Y lo ponen como amargo. Cuando ponen su ley por el piso. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, porque han mezclado la verdad con el error. Y engañan a muchos porque creen estos falsos pastores
En vez de decir así dice Jehová, no, así dice el pastor. No se saben nada, ni saben dónde está escrito, como dijo el pastor Bob. Y eso les duele también. Los que dan por justo al impío por cohecho, y al justo quitan su justicia. Y están atentos a ver qué decimos para señalar. Así es el diablo. Por tanto, Dios no cambia así. Siempre la solución es la misma. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley. Ahí está el problema de todo el asunto aquí, mire. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo. Eso fue, por esa causa fue. Ahí está el resultado. ¿Qué pasó con Jehová? Se enfureció. Pero hoy nos enseñan estos falsos pastores que cuando Cristo venga, nos va a venir a traer con nuestros pecados. ¡Qué terrible! Por sus frutos los conoceréis. Y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, porque Dios es un Dios de justicia. Lo fue ayer, lo es hoy y lo será por siempre. Pero su mano todavía está extendida, ¿sí? ¿Sí es cierto? Versículo 2 del capítulo 4 lo dice. Dios está extendiendo su mano todavía, pero no es por cualquiera nada más. No va a ser por aquel impío, por aquel falso profeta, por aquel falso pastor, no. En aquel tiempo, dice el versículo 2 del capítulo 4, el renuevo de Jehová, el remanente de Jehová, dice. Esa es la promesa, es el remanente de Jehová. ¿Qué más dice? Será para hermosura y gloria. Si ustedes y yo no glorificamos a nuestro Dios con las obras que vienen de Dios, no vamos a glorificar el nombre de Dios. No seremos parte del pueblo de Dios. A menos que tengamos a Jesús en nuestras mentes y corazones, no vamos a ser aquel pueblo, aquel remanente, el cual va a glorificar a Dios. Por lo tanto, Dios, ¿qué va a hacer con nosotros? Si lo somos, si glorificamos su nombre, ¿nos va a qué? A glorificar también, como Él glorificó a su Padre, así entonces nosotros seremos glorificados como Él fue glorificado. Y escuchen lo que dice de esos falsos pastores en Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 30. Porque estos falsos pastores están hablando y pisoteando ¿qué? La santa ley de Jehová. Y nos están engañando, o al menos están tratando. Y hasta hoy el enemigo los está usando bien. Porque estos falsos pastores creen más en el poder del diablo que en el poder de Dios. Yo le creo más a la palabra de Dios. Capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 11 nos dice: porque este mandamiento, ¿qué mandamiento? El versículo 10 lo dice: cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley,
Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si bien es cierto, está hablando de los 5 libros donde están escritos toda la ley, aquí está hablando de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos también. Ahora escuchen entonces, leamos el 11. Hablando del pacto en el corazón. Hablando de la promesa que hoy también Dios nos da a nosotros y que estos pastores no quieren hablar a favor de ella. Miren lo que les dice. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, que es una ordenanza de Dios, y cuando Dios nos ordena a amarnos unos a otros, como su iglesia verdadera, ¿qué dijo Jesús? Si me amáis, si algo nos ordena Jesús, quiere decir que se puede cumplir. Porque entonces estaríamos diciendo, si decimos lo contrario, estaríamos diciendo que Dios no es un Dios justo. Porque estaríamos diciendo, ¿cómo tú me pides hacer algo que yo no puedo? Tú eres un Dios injusto. Eso le estaríamos diciendo a Dios. ¿Puede usted amar a su familia, sí o no? Claro que sí. Ahora, ¿somos familia de Dios nosotros, sí o no? Oh, qué interesante. ¿Verdad que sí? Entonces miren lo que dice. No te es encubierto. ¿Qué no nos es encubierto? El mandamiento. Cualquier mandamiento de Dios, incluyendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, no nos es que encubierto. No está allá al fondo de la mar, como un tesoro escondido. ¿Se entiende eso? Claro. Ni está lejos, dice. Porque para muchos está lejos que el hombre pueda guardar la ley de Dios. Y eso es lo que se enseña. Hasta que Cristo venga a este cuerpo, va a seguir pecando, creyendo y enseñando de que nosotros vamos a ir al cielo con todo el pecado que ensuciaría el cielo. Y escuchen ahora el versículo 12. No está en el cielo para que diga. El Señor nos está diciendo aquí. No digas que está en el cielo para que digas. ¿Quién subirá por nosotros al cielo? Yo no puedo subir al cielo. ¿Quién va a ir por nosotros? Eso es cierto que no podemos. Pero muchos creen que vamos a ir al cielo sin guardar este mandamiento. El Señor nos está pidiendo aquí, en esta tierra, que guardemos sus decretos, sus mandamientos. Y nos los traerá. Miren lo que dice la pregunta. ¿Quién subirá por nosotros al cielo? Y nos los traerá y nos los representará para que lo cumplamos. Eso mismo es lo que se está predicando hoy. Que Jesús, cuando murió en la cruz, ya murió por nuestro pecado. Por lo tanto, Jesús ya cumplió la ley. Y que nosotros no tenemos que cumplirla ya. Estamos bajando a Jesús de la cruz para que Él, o ya lo hicimos, para que Él los cumpla por nosotros, o los siga cumpliendo por nosotros. Cuando hubo un precio tremendo, y estamos bajando a Jesús de la cruz, estamos bajando a Jesús del cielo, es que ellos quisieran que estuviese aquí Jesús guardando la ley por nosotros. Eso es lo que ellos están enseñando hoy. Que la ley quedó abolida en la cruz, por lo tanto, el nuevo pacto es otro, ya Jesús guardó la ley por nosotros. Si bien es cierto, la guardó para salvación, pero para librarnos de los pecados, que es muy diferente. Porque Él vino a redimir al hombre. ¿De qué? De todo pecado. Ni está al otro lado del mar para que digas. Escuchen bien, no está ahí en Europa, al otro lado del mar, en el viejo mundo. No está ahí, la ley no está ahí. Para que digamos qué dice. ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? ¡Wow! Lo que sí ha hecho Jesús es darnos su espíritu. Pero para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que tenemos que entender.
Jesús le prometió a aquel pueblo darle su amor para que ellos fuesen sus representantes. Isaías 5. Vamos de regreso. Aquí está la historia del pueblo de Israel. Y esta es la historia que cabe en nosotros también como pueblo. Capítulo 5. Hablando del chasco de Dios en vista del fracaso de Judá. Miren qué tremendo. Esta historia debe ser un pálpito en nuestros oídos, pero fuerte, para que entendamos. Dice así, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La pregunta es, ¿a quién representa la viña? Vamos a ir a Éxodo 19. Después, no pierdan la página. No pierdan la página. Éxodo 19. Para saber a quién representa la viña aquí. Versículos 5 al 7. Ahora pues, Éxodo 19. Ahora pues, si obedecieres mi voz. Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si obedecieres mi voz y guardares mi pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Cómo le fue dado el pacto a aquel pueblo? En tablas de piedra. ¿Cuál es el título del sermón hoy? El pacto en el corazón. Muchos llaman el nuevo pacto, pero el pacto es el mismo. No ha cambiado. ¿Cuál es la diferencia? Uno fue escrito en tabla de piedra y ahora... ¿Y ahora dónde tiene que ser escrito? En la mente de todos y cada uno de nosotros. Si obedecieres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Miren, había una promesa, sí o no, pero estaba basada en ¿qué? En obedecer su pacto. Porque es que muchos ingreídos hoy, falsos pastores, creen que este pacto para ellos es para siempre, aunque ellos transgredan este pacto. Están enseñando esa falsedad. Porque más es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Está hablando de esa viña. Recuerden que estamos investigando a quién representaba esta viña. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y ya sabemos que Moisés habló a aquel pueblo. ¿Y qué dijeron ellos? Todo lo que Dios diga, nos diga, eso haremos, dijeron ellos. Y aquí el mismo capítulo 5 de Isaías, en el versículo 7, nos confirma lo que estamos leyendo de quién es esa viña. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es ¿quién? La casa de Israel. Y los hombres de Judá, su planta deliciosa. Miren, no solo Dios escogió a un pueblo para que fuesen su representante, pero había una condición. Al abrazar ese pacto que está en su ley, en su santa ley, debían de ser ¿qué? Habían sido escogidos para hacer ¿qué? Sus plantas deliciosas. No podían ser sus representantes sobre esta tierra como pueblo si no había en ellos
esa dulzura, esa delicia, plantas deliciosas. Ahí está la condición. Y les recuerdo que lo que estamos viendo hoy en base a la historia cabe en todos y cada uno de nosotros. Versículo 2, capítulo 5 de Isaías. La había cercado y despedregado y plantado de vidas escogidas. ¿Qué había hecho el Señor? De una nación pequeña, insignificante. Escuchen bien, de una nación pequeña, insignificante, como somos nosotros también, un pueblo pequeño, insignificante, nos ha cercado y despedregado, porque es Jesús quien limpia, es Jesús quien nos escoge de la nada. No somos nada, somos un pueblo insignificante y Él nos ha escogido, como vidas escogidas somos, nos ha despedregado, nos ha limpiado y nos ha cercado. La pregunta es, ¿a qué se refiere nuestro Dios cuando dice que nos ha cercado? Entonces vamos a ir rapidito, ¿a dónde? A Job. Vamos al libro de Job, capítulo 1, para entender esto. Capítulo 1, Job, hablando del gran siervo de Dios, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? ¿No quería eso Dios de su viña? ¿Sí o no? Que fuesen varones perfectos y rectos, temerosos de Dios y apartados de mal. Así era Job. Y así quería de su viña el Señor. Ahora miren, escuchen el resultado de ser recto, temeroso de Dios. Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿teme Job a Dios de balde? Versículo 10. ¿No le has tú cercado a él? Job, ¿está hablando de qué? Ustedes han visto la cerca que hay. Estaba protegido, amén, gloria a Dios. Estamos en el contexto. ¿Ves qué bonita es la palabra de Dios? Se entiende fácilmente. Miren, ellos eran agrícolas, ganaderos. Hoy, si vemos esa misma circunstancia, ¿para qué sirve entonces el cerco? Para proteger, para salvaguardar. Por eso el enemigo le dice eso a Jehová: ¿no le has acercado tú a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? Dios había acercado a Israel, lo había acercado, lo había protegido. El trabajo de sus manos has bendecido. Miren el resultado de ese cerco. Cuando ustedes y yo somos cercados por Dios, ¿el resultado cuál es? El trabajo de sus manos ha bendecido y su hacienda ha crecido sobre la tierra. Dios nos levanta de una manera poderosa, súper bendecido como pueblo, cuando nos cerca. Ahora vamos a Salmos 1. Salmo 1, versículo 1, para ir a todo el contexto de qué estamos hablando cuando somos cercados. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia. Gloria a Dios. ¿De qué estamos hablando entonces cuando hablamos del cerco? De la ley de Dios. Bienaventurado, porque ahí está nuestra delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a ¿qué? A corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Tremendo.
Miren el resultado, miren lo que Dios había hecho con aquel pueblo, con aquella iglesia. Miren lo que Dios quiere hacer con nosotros. Fue el objetivo de Dios hacer lo mismo con este pueblo hoy. Ha sido el objetivo siempre de Dios restaurar lo que se perdió en el Edén. Con su iglesia lo sacó de Egipto cuando estaban en la podredumbre del pecado, condenados por su misma influencia, desesperación, de perdición que llevaban como pueblo. Entonces sigue diciendo en el versículo 2, ya vimos que Dios había escogido al pueblo de Israel como nos ha escogido a nosotros de una manera poderosa, que no merecían ellos, tanto nosotros como ellos. Y Dios nos da la gran bendición para prosperar, dándonos un cerco que es su santa ley, la cual va a bendecir no solo a su pueblo, sino que a todas las naciones. Ahora sigue diciendo, había edificado en medio de ella una torre. La gran pregunta es, ¿a qué se refería Dios cuando dijo que había edificado en su iglesia una torre? Ahora recordemos, ¿cómo representa en estos campos, los cuales están cercados, y ustedes ven una torre? ¿Qué representa ahí? Fortaleza. Fortaleza. Es vigilancia. Esa vigilancia produce ¿qué? Fortaleza, seguridad. Dios había edificado una torre. Ahora la pregunta es, ¿a quién representa esa torre? Capítulo 61 de Salmos. Vamos, aún escrito está, para que aquí no se diga que se está hablando locura. Yo podía seguir diciéndole eso, con toda la seguridad se los digo, pero yo quiero que vayamos a la palabra de Dios. Dios había estado con aquel pueblo de día y de noche. Les estoy dando una pista. Escuchen lo que dice aquí. Versículo 3, capítulo 61 de Salmo. Porque tú has sido mi refugio. ¿Quién es nuestro refugio? Cristo, amén. Y torre fuerte delante del enemigo. ¿Qué es Cristo? Nuestro refugio. ¿Y qué? Y torre fuerte delante de quién. ¿Se acuerdan? Vilma mencionó una vigilancia constante y fuerte. Fortaleza. Versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo. ¿Acaso no venimos nosotros a la casa de Dios a buscar esa fortaleza? Dios había construido un tabernáculo para estar en la presencia con su pueblo. De día y de noche estaba la presencia de nuestro Señor Jesucristo ahí en el desierto. Hoy Jesús está aquí. Y Jesús le ha dado al pueblo adventista este refugio, esta fortaleza, que es el plan de la salvación, porque en el tabernáculo está todo el plan de la salvación. Y hoy por eso sabemos que estamos viviendo el último tiempo. Nos ha dado esa fortaleza, esa gran bendición, para que estemos seguros bajo el abrigo de tus alas, nos dice el salmista. Dios lo ha hecho todo para la salvación, para que seamos nosotros representantes de un mundo de Dios, para que un mundo que se pierde no se pierda. Pero hoy no entendemos ni lo que es la torre como pueblo. No se enseña el plan de la salvación conforme al tabernáculo. No necesitamos tantas doctrinas, 27 o 28. Todo el plan de la salvación, toda la doctrina está en el santuario. Ninguna iglesia lo tiene y hoy nos rechazan. Hoy creen ellos que nos rechazan a nosotros como adventistas, pero no, rechazamos a Dios. Ahora pues, versículo 3. Miren la gran pregunta que hay y que la debemos de hacer nosotros mismos, individualmente, como esos falsos pastores también la tienen que hacer. Ahora pues, moradores de Jerusalén, moradores adventistas del séptimo día y de cualquier otra religión, y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Juzguemos. Miren, el Señor nos está diciendo, porque ahora
si uno predica esta verdad presente, se nos dice que estamos juzgando, estamos haciendo el juicio de Dios, lo cual a nosotros no nos pertenece. Miren lo que está diciendo el Señor. El Señor mismo, por medio del profeta Isaías, nos dice a nosotros: ahora pues, moradores adventistas del séptimo día y varones de Judá, juzgad entre mí y ¿quién? Y mi iglesia. Juzguemos, mirémonos a nosotros mismos, miremos a nuestros siervos, entre comillas. Miremos a los siervos de Dios, entre comillas, porque Dios los ha elegido para guiar a la viña. Y Él nos dice: mírenos a ellos y mírenme a mí. Miren a mi pueblo y mírenme a mí. Juzguen entre mí y ellos, nos está diciendo el Señor. Juzguémonos a nosotros mismos, personalmente hablando. Yo no estoy aquí atacando específicamente ni a una iglesia ni a un pastor. Quiero que nos veamos a todos. Pero quiero principalmente que veamos, que abramos los ojos, que veamos la verdad. No es como se nos está diciendo. Dios lo hizo todo. Él nos está diciendo aquí. Escuchen lo que dice el versículo 4. Dios lo ha hecho todo para nuestra salvación. ¿Qué más se podía hacer a mi iglesia? Dice, cuando dice a mi viña. ¿Qué más se podía hacer? ¿Qué más he hecho yo por mi iglesia que yo no haya hecho en ello? El Señor nos está diciendo claramente que Él lo ha hecho todo por su iglesia, por su viña. Cuando nos pone esos 3 puntos específicos, lo ha hecho todo. ¿Por qué esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Pregunta él. Porque él esperaba que diese uva y dio uva silvestre, dice en el versículo 2. ¿Qué es lo que él nos quiere decir cuando él esperase que diésemos uva y no uva silvestre? Ustedes han visto los ladares en los cuales se pisotea el extracto de uva para que salga ese jugo delicioso. Dios quería que su pueblo fuera como esa ladera. Jesús es el que da ese extracto delicioso que él esperaba que su pueblo tuviese. El amor de Dios que está en su santa ley tenía que estar en aquel pueblo como hoy. Ese extracto delicioso es el carácter de Dios que está en su santa ley. Pero ¿qué dice él? Dieron uvas silvestres, uvas amargas. No deliciosas, amargas, podridas, hediondas. Tremendo. Escuchen bien, está hablando de carácter. Y esto me recuerda a Apocalipsis 3, la iglesia laodicense. Tremendo. Y miren, les repito y les recuerdo, cuando leamos el versículo 5, que Dios va a actuar siempre de la misma manera. Siempre. Lo hizo con aquel pueblo, ¿qué más nosotros? Os mostraré pues ahora lo que haré con mi viña. Yo con mi viña. Es Dios. Es Dios el que va a actuar. Le quitaré ¿qué? Su vallado. ¿Lo hizo con aquel pueblo, sí o no? ¿Cómo lo hizo? Con el mismo Jesús, al cual Él les dijo en sus caras a esos labradores malvados. Se los pronosticó, se los dijo, se los predijo, que ellos mismos en su cara, que ellos mismos lo iban a matar. Y no quisieron ver, no quisieron escuchar, aunque veían literalmente y oían literalmente, porque tenían el espíritu ¿de quién? Del diablo. Les quitaré mi ley, le está diciendo ahí, nos está diciendo, le quitaré su vallado y será que consumida. Y derribaré que su cerca, esa cerca de protección que es su santa ley. Si nosotros seguimos despreciando al mismo Jesús, quien nos dio esta protección, sencillamente, ¿qué tiene que hacer?
y será hollada. Haré que quede desierta. Y no quedaron dispersos por eso. Aquel pueblo hasta hoy. En el año 70, ¿qué pasó con aquel pueblo? Quedó destruido completamente. Y hoy están unos ahí creyendo que se va a construir un nuevo templo. Cuando ellos hasta hoy siguen como pueblo, ¿verdad? Porque hay hombres de Dios también que han aceptado a Cristo dentro de ese pueblo. Pero como pueblo, siguen rechazando al Mesías. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Este mismo castigo va a suceder hoy con el pueblo adventista del séptimo día. Que se nos quite el orgullo de creer que Dios va a actuar diferente. Dios quiere que nosotros seamos como esa ladera en la cual produzcamos verdaderamente uvas deliciosas. Que seamos uvas deliciosas para poder glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Aquí mismo Dios promete, leímos ya, un remanente. Ese remanente está prácticamente en Jeremías. Vamos a leer primeramente Jeremías, rapidito para terminar. Esta es la promesa del nuevo pacto, lo cual muchos confunden como un pacto diferente. Pero es el mismo pacto, el pacto en el corazón. Versículo 31 del mismo capítulo 31. Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice ¿quién? Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Escuchen bien, porque es que cuando hablan del nuevo pacto hoy, nos dicen que Cristo ya cumplió la ley. Solo por el hecho de un mandamiento, que es el sábado, que nos acordemos del día santo y verdadero de nuestro Dios, que lo escogió desde el principio de la creación. Por un mandamiento, el cuarto, tuercen la Biblia. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron ¿qué? Mi pacto. Hoy infelizmente se está invalidando el pacto del Señor. Bien que fui yo un marido para ellos. Y hoy nos llenamos la boca de que somos también la novia, la iglesia de Cristo, invalidando su santa ley. Creemos que Dios no va a actuar igual. Dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Mire cómo lo enfatiza el dice Jehová. ¿Qué dice? Daré mi ley en sus entrañas. ¿Qué quiere decir eso? Daré mi ley, ¿dónde? En sus entrañas, en toda nuestra mente y en todo nuestro corazón, como lo dice el mandamiento. Y la escribiré, ¿en dónde? En sus corazones. Y yo seré su Dios hasta que no tengamos en nuestras entrañas, en nuestros corazones, la santa ley de Dios, que es el carácter mismo de Dios. Entonces no seremos el pueblo verdadero de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tenemos una ayuda divina disponible para la corrección. Cristo es esa ayuda. Cristo es quien nos promete su poder. El cual está ¿en dónde? En Ezequiel 36. Es la misma promesa. Es la misma promesa. Hasta canto hay dentro de la iglesia adventista sobre esta promesa.
Pero hoy se está rechazando esta promesa. Versículo 25 del capítulo 36 de Ezequiel. Y rociaré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién promete esto? Cristo. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Es Cristo quien nos dice, nos promete, nos asegura que Él nos limpiará. Pero si nosotros no entendemos la fortaleza que está en la torre, que está en el santuario, ¿cómo vamos a entender esto? Estos falsos pastores no creen en el santuario, no creen en lo que Jesús está haciendo hoy en el cielo por usted y por mí. Es esta misma promesa lo que Cristo hace hoy en el cielo. Cristo nos está diciendo, quiero limpiarte. ¿Quieren ser limpios? Pues Cristo nos lo está ofreciendo hoy. Estamos viviendo en el tiempo de Yom Kippur, en el tiempo del juicio, en el cual si ustedes quieren estar por la eternidad en la presencia del Señor, ¿queremos ver a Dios nosotros? ¿Podríamos ver a Dios si no somos limpios? No. Y seré limpiado de todas vuestras, ¿qué? Inmundicia, de nuestros pecados, de nuestros ídolos. Porque queremos, según nosotros, atraer al mundo hacia Cristo. Pero el mundo nos está atrayendo a nosotros. Estamos yendo más al mundo, estamos trayendo lo corrupto, la inmundicia de este mundo a la iglesia. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Por eso lo agrega eso, porque tenemos más ídolos que las cosas divinas en nuestras mentes. Por eso Dios promete en el versículo 26, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Porque el espíritu del mundo es lo que ha venido dentro de nosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Pero creemos más en el poder del otro. Se predica más, esos pastores falsos predican más del poder del enemigo que del poder de Dios. ¿Creen ustedes en el poder de Dios? Amén. Hermano, ¿y qué nos queda? Si sabemos que el poder del enemigo es para llevarnos ¿a qué? A condenación, a muerte. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Por qué Él está diciéndonos a nosotros que pondrá su espíritu en nosotros? ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario de eso? Porque tenemos el espíritu del otro. Sencillo. Porque la iglesia tiene el espíritu del otro. Y haré que andéis, ¿ve? En misma, si Él quiere, y Él va a hacer que andemos en sus mandamientos, es porque andamos en los mandamientos del otro. Sencillo. Y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Porque la obra que está haciendo la iglesia es del diablo. Escuchen lo que dicen aquí. Porque aquí se manipulan todos estos versículos por esos falsos pastores. Pero yo les voy a traer lo que no digo yo, lo que dice la sierva del Señor. Pero infelizmente la mayoría de ellos no creen tampoco en ella. Y si no creen en ella, quiere decir que no creen en Cristo. Y a mis hermanos evangélicos les doy una buena noticia. Ellos, yo lo entiendo que no crean en la sierva del Señor. Pero, si no fuese así, ¿qué dice la historia? Cuando Dios mandó a un profeta, hablaba en el nombre de Dios, ¿sí o no? Y corregía, ¿sí o no? Y cuando digo corregir, la palabra está suavecita. No eran perros mudos. La sierva del Señor no fue perra muda. O sea que si fuese falsa realmente, como muchos creen, le diría cosas bellas a la iglesia. Nada más, no ha pasado nada, la iglesia está bien, sigan durmiendo. Cuando Jesús habla del nuevo corazón, dice la sierva del Señor,
quiere decir la mente, una nueva mente. La vida y el ser entero, enterísimo. Escuchen bien, experimentar un cambio de corazón significa quitar el afecto del mundo, porque la iglesia tiene el afecto más al mundo que de Dios. Y fijarlo en Cristo, por eso dice, y fijarlo, quitar el afecto del mundo y fijarlo en ¿quién? En Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una mente nueva, nuevos propósitos, nuevos motivos. Pregunta, ¿cuál es la señal de un nuevo corazón? Buena pregunta, ¿sí o no? Para aquellos indoctos, para aquellos mentirosos que manipulan la misma palabra de Dios. Pregunto de nuevo, ¿cuál es la señal de un nuevo corazón? Una vida transformada. Aquí en esta tierra hay un diario y continuo morir al egoísmo y al orgullo. Miren, ¿recuerdan la oración de David? Crea en mí, oh Dios, ¿un qué? Un corazón limpio. Escuchen lo que dice la sierva del Señor referente a esta oración. La respuesta de Dios frente a una oración tal es: te daré un corazón nuevo. Cuando nosotros vayamos como David, mire qué ejemplo más grande el que nos da el Señor. Un gran hombre de Dios, con el corazón de Dios. Le falló a Dios. Pero vino el arrepentido ante su Señor y le pidió ¿qué? Crea en mí un ¿qué? Un corazón limpio, porque estaba sucio. Entonces dice ella, esta es una obra que ningún hombre finito puede hacer. Lo estamos aclarando. Gloria a Dios. Los hombres y mujeres deben comenzar por el principio, como lo hizo David. Buscar a Dios con sumo fervor. Recuerdan al comienzo lo que les comenté. Solo buscamos a Dios con sumo fervor. ¿Cuándo? Cuando estamos en el dolor. Pero no sentimos el dolor del pecado o hacia el pecado. En procura de una verdadera experiencia cristiana. Porque cuando vamos arrepentidos por el pecado, estamos recibiendo una nueva experiencia, una verdadera experiencia cristiana. Deben sentir el poder creador del Espíritu Santo. ¿Quién es el poder creador? El Espíritu Santo. Cuando ustedes y yo le pedimos con fervor, deben recibir el nuevo corazón. Es decir, tienen que mantenerlo dócil y tierno por la gracia del cielo. Debe limpiarse el alma del espíritu egoísta. Deben trabajar fervientemente y con humildad de corazón, acudiendo cada uno a Jesús en busca de conducción y valor. Entonces el edificio debidamente ensamblado crecerá hasta ser un templo santo en el Señor. Gloria a Dios. Tener un nuevo corazón es ser limpio de la inmundicia que hay en nuestra mente. Dios lo quiere hacer. Es una promesa divina del mismo cielo. Jesús está intercediendo para limpiarnos y darnos ese corazón de carne. ¿Queremos recibir ese corazón de carne? Amén. Pongámonos de pie. Vamos a alabar a nuestro Dios. Yo quiero antes, para terminar, orar. Y entonces después vamos a alabar a nuestro Dios. Pero vamos a orar primero. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. ¿Hay alguien que quiera pasar adelante aquí? Para que Dios nos dé ese nuevo corazón de carne. Que se cumpla ese pacto eterno. Ese nuevo pacto que es el mismo pacto que Dios dio para su pueblo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pidámosle a Dios que se cumpla verdaderamente en nosotros ese pacto. Oremos. Querido Dios, gracias, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia, que nos das tu amor, nos los ofreces, para que realmente seamos luz sobre esta tierra y seamos tu representante, Señor. Ayúdanos, por favor, guíanos con tu amor,
Que tu santa ley fluya en todos y cada uno de nosotros. En el dulce nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.